Hoy vamos a ver qué pasó con José en Egipto. Y creo yo que es una de las historias más hermosas que tiene la palabra del Señor. Entonces, esta es la segunda parte y vamos a estudiar prácticamente que el capítulo 39 del Génesis, que es donde narra qué sucedió cuando llegó José a Egipto. Como vimos la enseñanza pasada, José fue vendido por sus hermanos a un grupo de comerciantes y la escritura habla específicamente que fue vendido a comerciantes madianitas. Como les dije, los madianitas era un pueblo nómada que habitaba principalmente en una región que se llama Madián, que está ubicada en la península del Sinaí, en el noreste de Arabia. Esa es la ubicación que tiene. Y estos madianitas eran descendientes, les dije la vez pasada, de uno de los hijos de Abraham con su segunda esposa, que fue Setura, ¿sí? Y los madianitas estaban relacionados con los israelitas a través de ese antepasado. Ellos tenían su propia cultura, sus propias costumbres y se presentaban como comerciantes que iban de un pueblo a otro y en este caso iban en su ruta hacia Egipto y fue a ellos a quienes los hermanos de José lo decidieron vender como esclavo. Entonces José llega a Egipto. La ganancia de los madianitas era que lo compraban por un precio y luego lo vendían más caro, porque ya estaban en la ciudad, en Egipto. Ellos eran comerciantes y a eso se dedicaban. Entonces, estos madianitas lo vendieron a un hombre muy importante, que era Potifar. Potifar era un oficial egipcio que ocupaba un alto cargo del faraón. Él era una persona así como un ministro importante en la corte del faraón. Debieron venderlo por muy buen precio, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta que la Biblia dice que era de hermoso parecer. O sea, era un tipo bien formado, aunque estaba muy joven, pero era un tipo de buen parecer. Era, como dicen las hermanas, un churro, ¿no? Una persona bien pintosa. Entonces, Potifar lo compró. Él era un capitán de los guardias, según nos dice el Génesis 37-36, y él era responsable de la supervisión de los asuntos domésticos del faraón y incluía la casa y la administración de los servidores, de los esclavos que tenían. En aquel entonces los faraones tenían muchos esclavos que les servían. Y esta parte de la esclavitud pues era una práctica común en Egipto. Los esclavos por lo general tenían diferentes orígenes. Algunos eran prisioneros de guerra que los hacían esclavos cuando ellos peleaban con otros pueblos. Por lo general violaban las mujeres, mataban algunos hombres, pero otros los tomaban como esclavos. Entonces eran prisioneros de guerra. Y otros, como en la antigüedad se hacía, había gente que no podía pagar sus deudas y entonces tomaban los hijos para hacerlos esclavos. Eso es lo que relata, por ejemplo, a la viuda del aceite. Ella estaba muy preocupada porque tenía una deuda que no podía pagar y sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Y otros eran como José, que simplemente los vendían como esclavos allá en Egipto. ¿Qué hacían los esclavos?
Ellos desempeñaban diferentes tareas en la sociedad. Algunos trabajaban en la agricultura, otros en la construcción de las pirámides, de los monumentos, de los edificios. Otros estaban en las minas y otros eran simplemente sirvientes en los hogares de gente pudiente y de gente importante. Hoy en día, pues, no hay esclavitud, pero muchos de los trabajos que hace la gente son esclavizantes. Cuando decimos, uy, es que este trabajo es esclavizante, no eres esclavo, pero eres en cierta manera esclavo de ese trabajo que estás realizando. Los esclavos tenían ciertos derechos, aunque eran propiedad de los amos, se les reconocía ciertos derechos. Algunos tenían posesiones, se casaban, formaban sus familias. Sin embargo, sus derechos eran limitados y eran inferiores a los derechos que tenía una persona libre, ¿sí? Los esclavos en ese entonces podían obtener su libertad a través de la manumisión. ¿Qué es eso? La manumisión era un acto en que el amo le otorgaba a la persona esclava su libertad cuando él cumplía ciertos años de servicio en su casa. Entonces, ese acto de estas personas de decir, bueno, usted ya me ha servido, ya es libre para irse y hacer su propia vida. También existía la posibilidad que los esclavos compraran su propia libertad. Ellos iban acumulando con los años ciertos ahorros y llegaba un momento en que ellos tenían el suficiente dinero para dárselo a su amo y que su amo les otorgara la libertad. En este marco de Egipto había un comercio de esclavos. Lo que le ocurrió a José es que los madianitas lo ofrecieron allá en Egipto y dio la diosidencia de que fue comprado por Potifar. Es decir, Dios tiene todo calculado. Y dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, para José fue una bendición en cierta manera que fuera Potifar el que lo comprara. Entonces ya tenemos a José en Egipto. Y miren lo que dice los versículos 2 al 4 de este capítulo. Es algo muy importante que quiero que ustedes lo puedan subrayar, porque aquí hay la bendición del Señor que estaba sobre José. Y esa declaración para mí es supremamente importante. Aquí en estos dos versículos del 2, 3 y 4, en los tres versículos de este capítulo 39, es como la clave por la cual José llegó a ser lo que llegó a ser por el Señor. Y dice estos versículos de esta manera: ahora bien, el Señor estaba con José. Ojalá que subrayen estos versículos porque eso es muy importante. Y las cosas le salían muy bien cuando tú estás con el Señor o cuando el Señor está con nosotros. Porque es diferente estar con el Señor y que el Señor esté con nosotros. Las cosas nos van a salir muy bien. Y dice así: mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, es decir, de Potifar, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Miren lo importante que es esto. El dar un buen testimonio donde quiera que nosotros estemos. ¿Por qué Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo? Pues porque José daba testimonio del Señor.
El egipcio no era hijo de Dios, no conocía a Dios, porque los egipcios, ellos tenían sus propios dioses. Pero dice que Potifar se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Quizá la forma como se comportaba José. Y dice que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Mis hermanos, en esta noche, pídale al Señor la bendición de José para que las cosas te salgan muy, pero muy bien. Yo sé en este momento de que cuando Dios está en el asunto, todas las cosas nos salen bien. Todo lo que tú hagas, ponle el sello del Señor para que la gente se dé cuenta que es el Señor el que nos hace prosperar en todo. Es que algunos nos olvidamos de lo que Dios hace. Algunos creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas y nos desesperamos cuando las cosas no nos salen y tratamos de decirle, Señor, ayúdame en esto o en aquello. Y a veces no hay respuesta porque a veces solamente queremos buscar a Dios cuando tenemos problemas. José estaba en la casa de Potifar y esto le dio a él que Potifar se diera cuenta de que ese esclavo José que había comprado era una joya, de que se había ganado prácticamente la lotería con José. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo. Y dice el versículo 4 que José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Miren lo importante que es esto. Cuando la gente se da cuenta de que el Señor está con nosotros, viene confianza y viene promoción. José hubiera podido ser un esclavo más, pero él se distinguió de algo, de que él estaba con el Señor y el Señor lo hacía prosperar. Potifar se dio cuenta y dijo, pues este es el tipo que yo necesito para que sea mayordomo de mi casa. No cualquier esclavo lo ponían de mayordomo, y más que le confiara la administración de todos sus bienes. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que Dios nos prueba nuestra fidelidad y que cuando nosotros salimos de esa prueba limpios, entonces Dios nos promueve. ¿Quiere que Dios te promueva donde estás? Muestre de que en tu vida el Señor está contigo y que el Señor es el que te hace prosperar. A pesar de ser esclavo, experimentó la bendición y la presencia de Dios en su vida. Y el texto dice que el Señor era el que estaba con José y le concedía éxito en todo lo que él hacía. ¿Quieren ustedes tener éxito en lo que hacen? Pongan al Señor en primer lugar. Todo lo que queremos que Dios bendiga, tenemos que ponerlo en primer lugar. ¿Quiere tener una familia amorosa, armoniosa? Ponga al Señor en primer lugar. ¿Quiere tener unos hijos que sean bendecidos por Dios? Póngale al Señor en primer lugar en sus vidas. Dios no nos falla. Dios nunca nos deja de bendecir cuando nosotros en realidad le damos a él el primer lugar. Entonces la confianza que Potifar deposita en José fue evidencia de la bendición que estaba sobre José. Lo nombró mayordomo, un hombre de confianza. Mire, hermanos, la confianza es algo que se construye paso a paso.
pero que se puede perder en un momento. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces lo promovió a un trato mucho más favorable. A pesar de su condición de esclavo, lo nombró administrador de todos sus bienes. Entonces, ¿por qué admiro a José? Porque fue un ejemplo de fe, de integridad, de prosperidad, de perseverancia, de confianza en el Señor. Y es aquí donde los sueños de José comienzan a cumplirse. ¿Sí? Sus sueños que vimos en la enseñanza pasada comienzan a cumplirse. De ese sueño que sus hermanos se inclinaban ante él, se comienza a hacer realidad. Y cuando José es exaltado a una posición de autoridad en la corte del faraón, allí se muestra claramente cómo la bendición de Dios estaba sobre José. Entonces, la historia de José en la Biblia enfatiza que su éxito, su ascenso al poder, no fue resultado de sus propios esfuerzos o habilidades, aunque debió de haberlas tenido, sino de que Dios estuvo con él y lo guió en cada etapa de su vida durante el tiempo que estuvo en Egipto. Entonces, la bendición de Dios, mis amadas, se manifiestan a través de los eventos, de las circunstancias de la vida. ¿Sí? Y el versículo 5, miren lo que dice el versículo 5. Desde que puso en manos de José la administración de su casa y de todos sus bienes, ¿qué dice? El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estuvo sobre todo lo que él tenía, tanto en la casa como en los campos. Quiere decir, mis hermanos, que como hijos de Dios, tú y yo tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Y en esta noche yo declaro que tú eres un poseedor de la bendición de Dios, que sobre ti está la bendición de Dios. No importa qué circunstancias estén enfrentando, sobre ti está la bendición de Dios. Amén. ¿Ok? Tienen que recibir esa palabra y tienen que decirle, Señor, yo recibo y creo que la bendición de Dios está sobre mí. Este versículo nos indica que la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo estaba sobre José y como consecuencia de la bendición viene la prosperidad. Ustedes tienen que entender, mis hermanos, miren lo que Dios hizo con José. Todo lo que el egipcio tenía era prosperado. Era prosperado en todas las áreas, tanto en la administración de la casa, de los bienes, como también de los ganados, porque en ese entonces, pues ahí es donde radicaba la riqueza de las personas, en su ganado, en sus crías, en todo lo que tenían. Yo creo que donde quiera que un hijo de Dios, una hija de Dios esté trabajando, la bendición de Dios tiene que llegar a ese lugar. Tú eres portadora de la bendición de Dios. Lo declaro por la palabra. Tú portas la bendición de Dios. Tus manos son bendecidas por el Señor. Todo lo que toques, lo que emprendas, Dios lo puede bendecir. Entonces, aquí no menciona que Potifar era un creyente en Dios, ¿sí? Pero él llegó al convencimiento de que era por causa del Dios de José, y yo creo que José debió nombrar a Dios en sus conversaciones, en sus trabajos, en todo lo que él hacía,
la bendición de Dios estaba, y él siempre estaba hablando del Señor. Entonces, yo creo que debemos imitar a José. ¿Cómo era José? ¿Qué cualidades tenía José? Porque mis hermanos, mis hermanas, enseñen a sus hijos esas cualidades. Ustedes que tienen hijos pequeños, háganlo. Los que tienen hijos grandes, pues ya influyan de cierta manera, pero ya es más complicado, ¿sí? José tenía cualidades administrativas, porque era un administrador eficiente y competente. Su capacidad para administrar los bienes de Potifar fue evidente porque él los multiplicó. La bendición de Dios estaba con ellos. ¿Qué necesitamos para ser buenos administradores? Sabiduría y diligencia, ¿sí? Cuando administramos, tenemos que administrar las cosas con diligencia y con sabiduría. Todo lo que vayas a hacer, pídale al Señor sabiduría. Señor, ¿cuál es la decisión en este asunto que estoy enfrentando? Entonces, que el Espíritu de Dios lo dirija en esa parte de su vida. José también era íntegro y honrado, ¿sí? La palabra íntegro viene de entero. Es decir, que una cosa entera no es que tenga partecitas y formen un todo, no. Es que es un bloque, es una cosa entera. Y nosotros debemos ser íntegros en todos nuestros actos. Muchos cristianos son unos en la iglesia y otros en la casa, otros en su vida privada, otros en su vida laboral. No, seamos uno solo en todos los ámbitos que nos encontremos, mostremos integridad, porque ese es uno de los principios importantes del cristiano. Incluso cuando él enfrenta la tentación de la esposa de Potifar, más adelante lo vamos a ver, él se mantuvo íntegro, leal, honesto. Son características que Potifar vio en él y pudo valorar, y esto le generó a Potifar confianza. Dijo, no, este tipo, yo confío plenamente en él y le puedo dejar la administración de todo porque este tipo es íntegro. Otra cosa que mostró José fue fidelidad y confianza. Fidelidad y confianza. ¿Sí? Lo vemos, su compromiso con Dios era un compromiso real, fiel. Y esta confianza y conexión con Dios probablemente se evidenciaron en su labor y en el manejo de los asuntos que su amo le había confiado. Ya hablamos de dedicación, era un tipo comprometido también, comprometido en su trabajo, en sus tareas, dispuesto, era un tipo inteligente, tenía sabiduría, era un tipo de carácter y de humildad también, era respetuoso, en fin, era una joya este muchacho. Pero en medio de todo le llega otra prueba, y es la tentación. La tentación que a todos nos toca la puerta. No importa que seamos viejos o jóvenes, mujeres o hombres, todos pasamos por momentos de tentación. Y del versículo 6 al 9 se narra de que la esposa de Potifar se sintió atraída por la apariencia de José, y la señora comenzó a hacerle propuestas inapropiadas. Sin embargo, José se mantuvo fiel a Dios y rechazó cualquier insinuación de la esposa de Potifar. Y este episodio muestra, mis hermanos, la fortaleza de carácter y la fidelidad de José. El
dominio propio que había en él. Porque, mis hermanos, la señora se le abalanzó. Miren lo que dice estos versículos. Dice el versículo 6 en la parte final: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Era tan atractivo como yo. Mentiras. El problema de la gente bonita que todos le echan los perros, ¿no? Era muy atractivo y dice, después de algún tiempo, es decir, después de conocerlo y mirarlo y observarlo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Comenzó a echarle el ojo la señora. Las mujeres también echan el ojo, ¿no? Aquí fue ella la que le echó el ojo. Y dice aquí la escritura que la señora le echó el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Es decir, la señora era de frente. ¿Sí? La señora era una acosadora. Acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire lo sabio que era José, lo íntegro y lo fiel que era. Mire, mi señora, mi patrón, o sea, su esposo, ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Mire la fidelidad de este hombre, ¿sí? Es un ejemplo inspirador para aquellos hombres que tienen que ser fieles, que tienen que ser íntegros en situaciones de tentación, en situaciones de... Tienen que resistir y saber que deben ser fieles a ese compromiso que hicieron con ustedes. Y aquí yo creo que José nos enseña a cómo enfrentar las tentaciones. Versículo 10: y por más que ella le acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, yo creo que fue el fin de semana, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó. O sea, esta señora estaba bien ganosa, ¿sí? Acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en mano de ella, salió corriendo de la casa. Mis hermanos, mis hermanas, José nos enseña cómo vencer las tentaciones, resistir las tentaciones, decir la palabra no, no, a esas propuestas que van en contra de nuestros principios, de nuestros valores. Y el muchacho muestra firmeza, porque rechaza cualquier propuesta, cualquier acoso de la esposa de Potifar, y, mis hermanos, nos enseña cómo podemos vencer las tentaciones. Tenga cuidado, porque en muchas ocasiones vamos a ser tentados. El mismo Jesús fue tentado. Y si el mismo Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo vencemos las tentaciones? Primero, conozca y viva los valores fundamentales. Los valores nos dicen qué es correcto y qué no es.
y es la base sólida para resistir cualquier tentación y para vivir una vida de fidelidad. Segundo, esté consciente de las consecuencias. Esto es importante, porque usualmente en una tentación la gente no piensa en qué consecuencias voy a tener si yo cedo ante esta tentación. Y mis hermanos, todos nuestros actos de la vida tienen consecuencias. Y esas consecuencias a veces son negativas. Cualquier decisión que hayas tomado mal, hoy estás sufriendo esas consecuencias. Entonces, tengamos cuidado. Cuando estén en momento de tentación, busquen apoyo o haga lo que el muchacho hizo. Salga corriendo. La escritura nos dice en la palabra, huye de las tentaciones, de las pasiones juveniles. Huye. Y huir es arrancar a correr para el otro lado. Y yo creo que la señora no estaba no sería una señora que no fuera atractiva. Yo creo que la señora era atractiva, pero sin embargo, él le dijo que no. Porque él tenía unos valores y esos valores lo mantuvieron firme para él no caer en la tentación. Un día la señora no se aguantó, dice aquí estos versículos, y lo agarró, dijo, este va a ser mío hoy, no hay nadie en la casa, y dice que le quitó, lo alcanzó a quitarle el manto, es decir, a desvestirlo. Y en el momento en que todo el personal estaba afuera, la mujer vino, pero dice José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, entonces viene la acusación falsamente. Lo acusó de intento de violación. Dice, miren lo que el hebreo que nos trajo mi esposo ha hecho. Solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa y entonces le echó la misma historia. Y mis hermanos, cuando Potifar escuchó esto, imagínate, un señor que le había dado toda la confianza, que lo había puesto sobre todo, y ahora resulta que está siendo acusado de ser un violador. La acusación falsa de la esposa de Potifar la hizo ella en venganza de que el tipo no quiso estar con ella. ¿Sí? En venganza de que la había rechazado. Lo acusó falsamente ante su esposo de intentar forzarla a tener relaciones sexuales. Y la esposa de Potifar entonces hace esta acusación, acusa a José, y la reacción de Potifar al escuchar esto, se enfada, toma medidas drásticas y aunque no duda completamente de la inocencia de José, decide ponerlo en la cárcel para evitar un conflicto mayor. Dice, y mandó que, versículo 20, que lo echaran a José en la cárcel donde estaban presos, los presos del rey, pero aún en la cárcel, y eso es lo que vamos a ver la próxima vez, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Mis hermanos y hermanas, ¿cuántas veces quizá usted ha sido acusada falsamente? Hay muchas personas que siempre están acusando falsamente y eso daña las relaciones. Eso es devastadora para la persona que es acusada.
En el caso de José, esas acusaciones resultaron en que a él lo pusieron en la cárcel. Y aunque José confiaba en Dios y sabía que era inocente, tuvo que soportar las consecuencias de una acusación injusta. Injusta. ¿Qué tenemos que hacer cuando somos acusados falsamente? Hay gente que se espeluca y se desespera, y si lo van a meter a la cárcel, imagínense lo que le hicieron a José. Pero mis hermanos, en medio de cualquier acusación, primero, mantenga la calma y la integridad. No entre en provocaciones. No actúe de manera impulsiva, porque eso es peor. Ojalá que nosotros podamos mantener la calma cuando somos acusados falsamente. Segundo, debemos recopilar las pruebas y testimonios de que puedan probar y respaldar nuestra inocencia. ¿Sí? Eso es importante. Hoy en día hay muchas pruebas cuando alguien nos acusa para nosotros salir de ese problemas. La tercera cosa es que tengamos una comunicación abierta y transparente, ¿sí? Con personas de confianza, como familiares, como amigos cercanos, y expliquémosle la situación, presentémosle las pruebas y pidamos su apoyo. Y si la cosa se pone un poquito seria, pues hay asesoramiento legal que nosotros podemos realizar, pero sobre todo mantengamos la confianza en Dios. Me llama mucho la atención lo que dice esos versículos, que dice aquí, pero aún en la cárcel, miren lo importante, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Terminó en la cárcel, José, después de haber experimentado el éxito y después de haber sido exaltado como el hombre de confianza de Potifar, fue encarcelado injustamente por una falsa acusación. En ocasiones, mis amadas, las circunstancias de la vida son complejas, son difíciles de entender desde nuestra perspectiva limitada. Nosotros nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué yo he sido justo? Si yo te he buscado, si yo he yo he hecho ayuno, he hecho oración, he hecho vigilia, he hecho todo lo que sé hacer, pero tú no me contestas. José pudo orar, pero sin embargo fue a la cárcel. Pero allí en la cárcel, allí en su aparente derrota, Dios estaba con él. Y quiero que entiendas en este día, Dios no te deja a pesar de las circunstancias adversas de la vida. A pesar de las cosas negativas que enfrentemos en esta vida. A pesar de la prueba difícil que estemos pasando. José estaba pasando una prueba difícil porque finalmente terminó en la cárcel. Y mis hermanos, Dios estaba con él. Dios estaba con él. El amor del Señor está con nosotros a pesar de las dificultades que estemos pasando. Dios sigue trabajando y la presencia de Dios sigue estando con nosotros a pesar de las circunstancias adversas que nosotros enfrentemos. Concluyamos en esta noche diciendo que esta historia tiene muchas enseñanzas prácticas y vamos a dejar para el próximo jueves y vamos a estudiar a José en la cárcel.